Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para nuestra paz interior. ¿Cómo silenciar la voz negativa de tu cabeza? Todos tenemos esa vocecita interna que nos critica, nos hace dudar de nuestras capacidades o nos sumerge en pensamientos de inseguridad y ansiedad. Pero, como nos enseñaron los grandes filósofos estoicos, esa voz no tiene poder sobre nosotros si aprendemos a manejarla. Hoy, exploraremos algunas enseñanzas de figuras como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y otros grandes sabios de la antigüedad. Ellos nos dejaron herramientas poderosas para lidiar con esos pensamientos destructivos y reenfocar nuestra mente hacia la paz y la serenidad. Así que si estás listo para aprender cómo silenciar esa voz negativa, quédate hasta el final del vídeo. Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un me gusta, suscríbete y comparte este contenido con quien creas que pueda necesitarlo. Paso 1. Reconocer que la voz negativa es solo un pensamiento, no una verdad. Marco Aurelio nos enseñó que la mente se mueve hacia lo que se enfoca, y si constantemente nos enfocamos en lo peor, eso es lo que terminará dominando nuestra vida. La voz negativa en nuestra cabeza tiende a ser aquella que nos dice que no somos suficientes, que no podemos lograr algo, que no somos capaces. Pero lo más importante que debemos entender es que esa voz no es una verdad absoluta, simplemente es un pensamiento que aparece en nuestra mente y, como cualquier otro pensamiento, puede ser observado y desafiado. La clave para silenciar esa voz es no identificarnos con ella. Muchos caemos en la trampa de creer que nuestros pensamientos son una representación fiel de la realidad. Si en nuestra mente aparece el pensamiento, no puedo hacerlo, tendemos a aceptarlo como algo verdadero, como una sentencia definitiva sobre nuestras habilidades. Pero en realidad, es solo una interpretación de la situación, no una verdad objetiva. Es importante recordar que nuestros pensamientos no son quienes somos. Si de repente pensamos, soy un fracasado, o esto es demasiado difícil para mí, no debemos aceptar esas ideas como algo fijo. Lo que pensamos no determina nuestro valor ni nuestras capacidades. Los pensamientos son solo momentos fugaces en nuestra mente, y podemos elegir cómo responder a ellos. No debemos ser esclavos de lo que nuestra mente nos dice, sino observadores de esos pensamientos. Para empezar a trabajar en esto, el primer paso es tomar conciencia de que esos pensamientos negativos no son hechos, sino interpretaciones que podemos cuestionar. En lugar de simplemente dejarnos llevar por ellos, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Es esto lo que quiero creer sobre mí mismo? Marco Aurelio también nos enseñaba que somos los arquitectos de nuestra propia mente. Por lo tanto, si elegimos qué pensamientos aceptamos, podemos tomar el control de nuestra realidad interna. Imagina que estás frente a un desafío y de repente aparece la voz que te dice, esto es demasiado para mí. En ese momento, en lugar de aceptar esa idea como algo cierto, puedes tomar un respiro y hacer una reflexión. ¿Es esto cierto? ¿Realmente no soy capaz de hacer esto? Muy probablemente te darás cuenta de que esa voz solo está alimentada por el miedo o la inseguridad, no por una evaluación objetiva de tus habilidades. La voz negativa es solo un eco de tus miedos y no una descripción precisa de lo que eres capaz de lograr. Por lo tanto, el siguiente paso es detenerte antes de actuar según esa voz negativa. La próxima vez que se te presente un pensamiento como no puedo, toma un momento para cuestionarlo. Respira profundamente y pregúntate, ¿realmente esto es cierto?
Swing. ¿Qué pruebas tengo de que no puedo? Hacer esto te permitirá empezar a desmantelar esa voz interna y reemplazarla por una más racional y empoderadora. Este proceso de reconocer la voz negativa como un pensamiento transitorio y no como una verdad absoluta es el primer paso para recuperar el control de tu mente y tu vida. Recuerda, no somos nuestros pensamientos. Si aprendemos a verlos como lo que realmente son, podremos empezar a tomar decisiones más conscientes sobre cuáles de esos pensamientos merecen nuestra atención y cuáles debemos dejar ir. Este simple cambio de perspectiva, de ver los pensamientos negativos como algo transitorio que podemos cuestionar, es fundamental para silenciar la voz negativa y comenzar a vivir con más paz y claridad mental. Paso 2. Cambia el enfoque. Cambia la perspectiva. Séneca nos enseñaba que no es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a hacerlas difíciles. Muchas veces, la voz negativa en nuestra mente nos dice que algo es imposible, que es demasiado difícil o que simplemente no podemos hacerlo. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que estamos mirando el desafío desde una perspectiva equivocada. En lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento, lo estamos percibiendo como una barrera insuperable. Esto es lo que hace la mente. Se enfoca en lo negativo, en lo que puede salir mal, en lo que no tenemos, en lugar de ver lo que ya tenemos y lo que somos capaces de hacer. La voz negativa tiende a amplificar los miedos y las dudas, y nos hace ver las dificultades como amenazas insuperables. Pero los filósofos estoicos, como Séneca, nos enseñaron que el problema no está en las circunstancias, sino en cómo las percibimos. Si cambiamos nuestra forma de ver las situaciones, podemos transformarlas de una carga a una oportunidad. Cuando estamos ante un reto, esa voz negativa nos dice: esto es demasiado difícil, no tengo lo que se necesita. Pero lo que Séneca nos invita a hacer es cambiar el enfoque, a preguntarnos: ¿por qué no puedo? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Al reencuadrar la situación, podemos ver el desafío no como una piedra en el camino, sino como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecernos. El enfoque es todo. La misma situación puede ser vista desde perspectivas completamente diferentes. Piensa en un momento en el que enfrentaste una dificultad importante. Probablemente al principio, tus pensamientos negativos te hicieron dudar de ti mismo. Pero si, en lugar de ver esa dificultad como algo que te supera, decidieras verla como algo que te desafía y te invita a mejorar, el peso de esa situación cambiaría drásticamente. Uno de los métodos que los estoicos utilizaban para cambiar su enfoque ante las dificultades era la visualización negativa. Séneca, por ejemplo, sugería imaginar lo peor que podría pasar en una situación determinada. Esto puede sonar contraintuitivo, pero lo que en realidad hace es desdramatizar los problemas. Si imaginas que todo sale mal, te das cuenta de que lo peor que podría pasar no es tan aterrador como pensabas. Al hacer esto, no solo reduces el miedo, sino que también te vuelves más resiliente, porque ya estás preparado para cualquier escenario. Además, cuando cambiamos nuestro enfoque, nos damos cuenta de que las dificultades no son el fin del camino, sino una parte natural del proceso. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Si cambiamos nuestra opinión sobre la dificultad, podemos dejar de sentirnos derrotados por ella. En lugar de verla como algo que nos está frenando, podemos verla como una oportunidad para practicar nuestras virtudes, como la paciencia, la perseverancia o la autodisciplina. Es importante recordar que lo que realmente importa no es la dificultad del desafío, sino nuestra disposición a afrontarlo.
La vida no siempre será fácil, pero el cómo elegimos ver las situaciones determinará cómo nos enfrentamos a ellas. La voz negativa siempre tratará de decirte que es demasiado difícil, que no tienes lo necesario para hacerlo. Pero lo que tú tienes que recordar es que, en realidad, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo necesitas mirar las circunstancias desde una nueva perspectiva, enfocarte en lo que puedes aprender de cada situación y actuar con determinación. Por lo tanto, cuando sientas que la voz negativa te dice que no puedes hacer algo, cambia tu enfoque. En lugar de pensar en todo lo que podría ir mal, piensa en todo lo que puedes ganar, en todo lo que puedes aprender, en todo lo que puedes mejorar. Desafía ese pensamiento limitante con uno que te empodere, que te haga sentir que, aunque el camino sea difícil, es un camino que estás dispuesto a recorrer. Recuerda, la perspectiva lo es todo. Si decides ver los retos como oportunidades para crecer y mejorar, la voz negativa comenzará a perder fuerza. Tú decides cómo ver la vida, y al elegir un enfoque positivo y proactivo, tomarás el control sobre tus pensamientos y emociones y empezarás a silenciar esa voz que te limita. Paso 3. Practicar la autodisciplina y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos dejó una enseñanza fundamental que dice: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Este concepto es clave para silenciar la voz negativa de nuestra mente. La mayoría de las veces, esa voz surge a partir de nuestra lucha interna por controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Nos preocupamos por lo que no podemos cambiar, las opiniones de los demás, los resultados de nuestras acciones, el futuro incierto o incluso las circunstancias que están fuera de nuestro control. La voz negativa alimenta nuestras inseguridades cuando pensamos que debemos controlar absolutamente todo, y cuando no lo logramos, sentimos frustración y ansiedad. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que el verdadero poder personal radica en reconocer y aceptar lo que no podemos controlar. Si logramos esto, nuestra paz mental se incrementará significativamente. En lugar de luchar contra lo incontrolable, podemos centrarnos en lo que sí está a nuestro alcance, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Lo que está fuera de nuestro control simplemente no merece nuestro tiempo ni nuestra energía emocional. El primer paso para aplicar este principio es identificar lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Hay una distinción muy clara que debemos hacer. No podemos controlar las opiniones de otras personas, no podemos controlar el futuro, ni podemos controlar lo que otros piensan de nosotros. Sin embargo, sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras respuestas ante las circunstancias. Cuando la voz negativa te diga, no soy suficiente, o esto está fuera de mi alcance, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces, en lugar de desgastarte preocupándote por eso, deja de luchar contra lo que no puedes cambiar. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Epicteto lo resumió de manera clara. Haz lo que está dentro de tu poder y deja lo demás ir. Esta aceptación de lo incontrolable no significa rendirse o ser pasivos, sino que se trata de elegir lo que tiene valor real. Al aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros, liberamos nuestra energía y nuestra mente de pensamientos inútiles que solo nos roban paz. Al hacerlo, podemos poner toda nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. La manera en que respondemos a los desafíos, la disciplina con la que trabajamos y la forma en que nos comportamos cada día. La autodisciplina juega un papel fundamental en este proceso.
Cuando nos concentramos solo en lo que podemos controlar, nos damos cuenta de que el verdadero control está en nuestra capacidad de disciplinarnos. No se trata de controlar el mundo externo, sino de dominar nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Esto es lo que nos permite responder de manera serena y firme a la voz negativa. Por ejemplo, si tienes miedo de un reto o una tarea, en lugar de pensar, no soy capaz, puedes enfocarte en lo que puedes hacer para mejorar, como estudiar más, practicar más o hacer pequeños pasos hacia tu objetivo. La autodisciplina te permite tomar acción, no en función de lo que temes, sino de lo que sabes que puedes controlar. Además, al practicar la autodisciplina y centrarnos en lo que sí podemos manejar, empezamos a liberarnos del peso de las expectativas externas. Muchas veces, la voz negativa surge porque estamos preocupados por lo que los demás piensan o por los resultados que esperamos obtener. Pero, al aceptar que no siempre podemos controlar los resultados o las reacciones ajenas, nos liberamos del miedo al fracaso. Aprendemos a disfrutar el proceso en lugar de obsesionarnos por la meta final. Es fundamental reconocer que la verdadera paz interior llega cuando dejamos de aferrarnos a las expectativas y nos concentramos en lo que está dentro de nuestro alcance. Si aprendes a dejar ir lo que no puedes controlar y a centrarte en lo que sí está en tus manos, descubrirás que la voz negativa pierde fuerza. La aceptación y la acción son dos de las herramientas más poderosas que puedes usar para silenciar esa voz. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a una situación donde el resultado no depende de ti, como una entrevista de trabajo o una presentación importante. La voz negativa podría decirte, no vas a conseguirlo, no eres lo suficientemente bueno. Pero si decides aceptar que el resultado final no depende completamente de ti y te concentras en lo que puedes controlar, como tu preparación, tu actitud y tu esfuerzo, verás que la ansiedad se disipa. Al hacerlo, puedes actuar con confianza, porque sabes que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para prepararte. En resumen, aceptar lo que está fuera de nuestro control y disciplinarnos en lo que sí podemos manejar es una de las maneras más efectivas de silenciar la voz negativa. Cuando entendemos que no podemos controlar todo, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias, comenzamos a liberarnos de la parálisis mental que nos produce el miedo y la duda. Al poner nuestra energía en lo que realmente podemos hacer, nos volvemos más fuertes, más serenos y más capaces de enfrentar cualquier desafío con claridad y determinación. Paso 4. La importancia de la acción sobre la rumia mental. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, nos dejó una enseñanza poderosa. Haz lo que debes hacer y deja de preocuparte por lo que no depende de ti. Uno de los mayores enemigos de nuestra paz mental es la rumia, esa tendencia de nuestra mente a dar vueltas y vueltas sobre los mismos pensamientos, sin llegar a una conclusión. Cuando la voz negativa aparece, tiende a hacernos sentir que estamos atrapados en un ciclo de dudas, miedos e inseguridades. No puedo hacerlo. Esto es demasiado difícil. Voy a fracasar. Cuanto más nos quedamos atrapados en estos pensamientos, más grandes se hacen, más reales parecen. La mente, al no encontrar una salida, nos paraliza, nos convence de que actuar es arriesgado, inútil o incluso imposible. Pero la solución a este ciclo destructivo está en romperlo con acción. El simple acto de hacer algo, aunque sea una pequeña acción, puede tener un impacto profundo en nuestra capacidad para superar los pensamientos negativos. No se trata de hacer todo perfectamente o de tener una solución inmediata para el problema, sino de dar el primer paso. Ese primer paso
por más mínimo que sea, comienza a cambiar nuestra perspectiva y a desactivar la rumia mental que nos mantiene atrapados. La acción nos permite pasar del pensamiento a la realidad. Es fácil quedar atrapado en el mundo de los pensamientos, especialmente cuando esos pensamientos son negativos. La voz interna nos dice, no puedo o no soy suficiente, y nos sentimos atrapados en un bucle sin salida. Pero cuando tomamos acción, aunque solo sea una acción pequeña, estamos traspasando la teoría a la práctica. Lo que antes era solo una idea en nuestra mente, se convierte en algo tangible. La acción nos conecta con el mundo exterior, nos da información real sobre nuestra capacidad, sobre el desafío que estamos enfrentando y sobre lo que realmente podemos controlar. Es muy común que la voz negativa se active cuando estamos procrastinando o cuando hemos postergado una tarea o un proyecto importante. El miedo al fracaso, la incertidumbre del resultado o la falta de confianza en nuestras habilidades alimentan la voz negativa y nos hacen evitar la acción. Pero la paradoja es que evitar la acción solo hace que los miedos crezcan. Mientras más evitamos hacer algo, más grande parece el reto, más abrumadora se vuelve la voz negativa. En cambio, cuando actuamos, aunque solo sea en una pequeña parte del problema, la mente comienza a calmarse. El primer paso genera momentum, nos saca de la parálisis mental y nos ayuda a ver las cosas de manera más clara. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos catastróficos, pasamos a estar involucrados en el proceso real y eso por sí mismo reduce el poder de la voz negativa. El pensamiento por sí solo no cambia nada, solo nos mantiene en un estado constante de análisis, sobrepensamiento y ansiedad. La acción, por el contrario, es lo que nos permite experimentar el cambio, y es en la experiencia donde realmente podemos aprender y ajustar nuestra mentalidad. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, el solo hecho de pensar en ello una y otra vez solo aumentará tu ansiedad. Pero si decides tomar una acción, aunque sea pequeña, como practicar frente al espejo o hacer una presentación ante un amigo, ese pequeño paso comienza a romper la barrera del miedo. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. En sus meditaciones, él hablaba constantemente sobre la importancia de actuar de acuerdo con lo que es justo y necesario, sin quedarse atrapado en las preocupaciones sobre lo que no podemos controlar. La acción concreta nos permite avanzar hacia el objetivo, y no importa cuán grande sea el reto, siempre podemos dar el siguiente paso. La acción se convierte en un remedio directo para el malestar causado por la rumia mental. Otra clave importante es que, cuando actuamos, no solo estamos venciendo la voz negativa, sino también transformando nuestra relación con el miedo y la incertidumbre. La voz negativa es esencialmente el miedo manifestado a través de pensamientos. Nos dice que lo que estamos a punto de hacer es demasiado arriesgado, que fracasaremos o que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, la acción nos enseña una verdad simple pero poderosa. El miedo se reduce en el momento en que actuamos. El acto de hacer, de avanzar, en lugar de quedarnos pensando, nos permite enfrentarnos al miedo cara a cara y descubrir que no es tan aterrador como parece. Cada acción que tomamos es una pequeña victoria que silencia un poco más la voz negativa. No importa si la acción no lleva a un resultado perfecto, lo importante es que hemos actuado. Hemos tomado el control de la situación y ese simple acto de movernos hacia adelante genera confianza y fortaleza. Esto es lo que hace que la acción sea tan poderosa. Nos muestra que somos capaces de lidiar con los desafíos, que podemos seguir adelante incluso cuando no tenemos todas las respuestas.
Esto también nos da espacio para aprender, ajustar y mejorar. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando nos quedamos atrapados en los pensamientos negativos y no actuamos, estamos perdiendo tiempo valioso. El tiempo que pasamos rumoreando y preocupándonos es tiempo que no estamos utilizando para avanzar. Y la verdad es que, en la mayoría de los casos, la ansiedad y la parálisis mental provienen de la falta de acción. Mientras más tiempo pasemos sin hacer nada, más grande y más aterradora se vuelve la situación en nuestra mente. Pero en el momento en que actuamos, aunque sea de forma pequeña, empezamos a restarle poder a esa ansiedad y nos damos cuenta de que los miedos no tienen tanta base real como pensábamos. El primer paso siempre es el más difícil, porque es cuando más poder tiene la voz negativa. Pero una vez que tomamos acción, por mínima que sea, comenzamos a crear un ciclo positivo. La acción genera más acción. Cuando vemos que estamos progresando, incluso de forma pequeña, la voz negativa pierde fuerza, porque estamos demostrando, a través de nuestra propia experiencia, que podemos lidiar con lo que sea que se nos presente. En resumen, la acción es la herramienta más poderosa para silenciar la voz negativa. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos que nos frenan, debemos actuar, incluso si no tenemos todo resuelto. Al hacerlo, avanzamos, aprendemos y nos damos cuenta de que los miedos y las dudas, aunque naturales, no son suficientes para detenernos. La acción nos da el poder de transformar nuestras circunstancias y, lo más importante, de transformar nuestra mente. La próxima vez que te sientas atrapado por la rumia mental, da un paso. No importa cuán pequeño sea, el simple hecho de actuar es lo que cambiará todo. Paso 5. Reemplazar la voz negativa con afirmaciones basadas en la razón. Uno de los principios más poderosos que los estoicos nos enseñaron es que nuestros pensamientos y creencias son moldeados por lo que elegimos creer. La voz negativa, que nos dice constantemente que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos lograr algo o que estamos condenados al fracaso, es simplemente una narrativa interna que hemos permitido crear y alimentar. Sin embargo, como cualquier historia que construimos en nuestra mente, puede ser cambiada. Y la mejor manera de desmantelar la voz negativa es reemplazarla por afirmaciones basadas en la razón, no en el miedo ni en las emociones desbordadas. La voz negativa no tiene ninguna base objetiva. Es una interpretación errónea, una respuesta emocional a un desafío o una amenaza percibida. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recordaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede lo que importa. Cuando esa voz aparece y te dice, no puedo, esto es demasiado difícil, o no soy lo suficientemente capaz, es crucial no aceptarla como un hecho inamovible, sino como una respuesta emocional que podemos reinterpretar y reemplazar. Aquí es donde entra el poder de las afirmaciones racionales. Las afirmaciones racionales no son solo pensamientos positivos superficiales, sino declaraciones basadas en la lógica y en hechos reales que desafían la voz negativa y la sustituyen por pensamientos más realistas y constructivos. La clave es basar esas afirmaciones en tu experiencia, en lo que has logrado hasta ahora y en tus propias capacidades. Por ejemplo, si te dices a ti mismo, no soy capaz de hacerlo, puedes reemplazarlo con algo como, he enfrentado desafíos antes y he salido adelante. Puedo aprender y mejorar, y puedo tomar medidas hacia el objetivo. Este tipo de afirmación es racional, basada en la experiencia personal, y está alineada con la filosofía estoica de que podemos controlar nuestras respuestas y decisiones,
aunque no podamos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La práctica de usar afirmaciones basadas en la razón implica tomar un paso consciente hacia el cambio. Cada vez que la voz negativa aparece, puedes interrumpirla de inmediato y reemplazarla por una afirmación que sea racional y alineada con tus capacidades reales. Por ejemplo, si te enfrentas a una tarea difícil y la voz te dice, no seré capaz de hacerlo, podrías detenerte y reflexionar. Es cierto que esto es desafiante, pero he superado obstáculos similares antes. Puedo aprender, puedo pedir ayuda y puedo seguir intentándolo hasta conseguirlo. Este tipo de pensamiento es mucho más empoderador y nos permite tomar control de la situación. La razón, en lugar del miedo, debe guiar nuestras decisiones. La voz negativa, a menudo, está impulsada por el miedo, la inseguridad y la ansiedad. Pero cuando reemplazamos ese miedo con pensamiento lógico y realista, comenzamos a desmantelar su poder. Como decía Marco Aurelio, la mente se tiñe con los colores de sus pensamientos. Es decir, si elegimos pensamientos racionales y objetivos, nuestra percepción de la situación cambiará. Lo que parecía insuperable se vuelve una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La clave aquí es recordar que los pensamientos negativos no son hechos, sino interpretaciones que podemos cuestionar y reescribir. Para aplicar esta estrategia, es útil hacer un ejercicio de reflexión cada vez que notes que la voz negativa se activa. Haz una pausa, respira profundamente y pregúntate, ¿es este pensamiento basado en hechos reales? ¿Hay evidencia concreta que respalde esta creencia? ¿Qué puedo pensar o decir que sea más realista y positivo en este momento? Al hacer esto, te das la oportunidad de interrumpir el ciclo negativo y dar paso a una mentalidad más equilibrada. Las afirmaciones basadas en la razón también nos ayudan a cambiar nuestra relación con el fracaso. La voz negativa tiende a hacernos ver el fracaso como algo catastrófico, como la confirmación de que no somos capaces. Pero el pensamiento racional, que se basa en la experiencia y en la aceptación de la imperfección, nos enseña que el fracaso es solo una parte del proceso de aprendizaje. Como dijo Séneca, la vida no se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos. Cuando enfrentamos desafíos, la voz negativa nos puede hacer pensar que un error es el fin, que no somos aptos para el reto. Pero las afirmaciones racionales nos permiten ver el fracaso desde otra perspectiva. En lugar de pensar, fracasé, eso significa que no soy capaz, podemos reemplazar ese pensamiento con, fracasar es una oportunidad para aprender y crecer. Si fallo, aprenderé lo que no funciona y haré los ajustes necesarios para mejorar. Al cultivar este tipo de pensamiento, comenzamos a ver los fracasos no como derrotas, sino como experiencias que enriquecen nuestro camino hacia el éxito. Esto cambia completamente la narrativa interna. En lugar de la voz negativa que nos dice, no puedo, la afirmación racional que reemplaza esa voz es, puedo aprender, puedo mejorar, y cada paso, incluso los fallos, me acerca a mi objetivo. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones no son una solución mágica, pero son una herramienta poderosa cuando se usan de manera consciente y coherente. La clave es la práctica constante. Cada vez que la voz negativa se presenta, debes estar preparado para interrumpirla y sustituirla por un pensamiento basado en hechos y en tus capacidades reales. Con el tiempo, este ejercicio te permitirá reprogramar tu mente, ayudándote a reemplazar las creencias limitantes por una mentalidad más lógica, más realista y más empoderadora. Como conclusión, reemplazar la voz negativa con afirmaciones racionales no es solo un acto de positivismo vacío, sino un ejercicio consciente que te permite desafiar las narrativas destructivas
y sustituirlas por pensamientos que te capacitan para actuar, aprender y crecer. Al hacerlo, no solo silencias la voz negativa, sino que construyes una base sólida para una vida más enfocada, más equilibrada y llena de confianza en tu capacidad para enfrentar los desafíos. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Como hemos visto hoy, la voz negativa que a veces escuchamos en nuestra cabeza no tiene por qué tener el control sobre nuestras vidas. Con cada uno de los pasos que hemos repasado, aceptar lo que podemos y no podemos controlar, actuar en lugar de quedarnos atrapados en los pensamientos y reemplazar la voz negativa con afirmaciones racionales, podemos empezar a desactivar esa voz y retomar el control de nuestra mente. Recuerda que la clave está en la práctica constante. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada paso que des, aunque sea pequeño, te acerca a un estado mental más fuerte y más equilibrado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este. También, si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, compártelo, porque todos podemos aprender a silenciar esa voz negativa. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una mente más clara y más poderosa. Nos vemos en el próximo vídeo.